¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1. Sigamos viendo la pandemia, la economía y el regreso a clases, pero miremos también la inseguridad y la violencia. Hoy hablé con Santiago Roel, director y fundador de Semáforo Delictivo, una ejemplar organización no gubernamental. ¿Cuáles los datos más recientes? ¿Cómo evoluciona el fenómeno de la violencia en nuestro país, Santiago? Sí, Ricardo, mira, acabamos de presentar el reporte del mes de julio, que son los datos más recientes que tenemos. Nos aparece en rojo 4 delitos: extorsión, narcomenudeo, violación y violencia familiar. El resto de los delitos que monitoreamos, que son 11 delitos, están en amarillo, y tenemos uno en verde, que es el secuestro, ¿no? Lo que más nos preocupa pues es la violencia familiar y la violación. Son dos fenómenos que se nos han incrementado con el tema del confinamiento, porque tanto la violencia familiar como la violación se dan en casa por familiares cercanos, y la violación también puede ser por parientes cercanos o conocidos, ¿no? Y mucha de ella está dirigida contra menores de edad. Entonces, esos dos delitos han incrementado en el año, han estado en rojo casi todos los meses. La violación tiene un incremento del 32% en lo que va del año, la violencia familiar un incremento del 22% en lo que va del año. Y si vemos la matriz de estados y delitos, la violencia familiar nos aparece en rojo en 26 estados. La 2. Los dirigentes del PAN, Marco Cortés, del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, se reunieron este lunes con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en Washington. También ahí visitaron a la mexicana Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A ambos les presentaron una denuncia candente: la intromisión del narcotráfico en favor de Morena durante las pasadas elecciones de junio. Sobre ello hablé también esta mañana con Jesús Zambrano, el presidente del PRD. Jesús, no estamos hablando de una anécdota política, estamos hablando de una acusación muy, muy grave. ¿Tienen ustedes perfectamente documentado el hecho de que, de acuerdo a este señalamiento, a esta acusación de ustedes, el crimen organizado operó en favor de Morena en las pasadas elecciones? Completamente lo hemos documentado, hemos entregado en lo que corresponde a nosotros como dirigentes políticos de partidos políticos nacionales. Hemos entregado un grueso informe de todo esto que pudimos recabar, recopilar. Muchos son recogidos de publicaciones periodísticas diversas, etcétera, de denuncias directas de personas, de cómo se distorsionó, como lo he dicho, el resultado electoral. Todo esto lo entregamos junto con una carta en la que les pedimos a ambos organismos que se pronuncien públicamente para que, como parte integrante México del Estado mexicano, pues también pueda ser señalado, y en su caso, en lo que corresponde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, pues pueda también señalar, establecer medidas precautorias para que cese la persecución política, y en el caso de nuestro compañero Rogelio Franco sea liberado para que pueda ir a rendir protesta y actuar como tal. La 3. Son ya 7 los muertos por la explosión e incendio de la plataforma Q-Alfa de Pemex en la sonda de Campeche, ocurridos la tarde del pasado domingo. 4 eran empleados de la empresa Cotemar, 2 más de la compañía BMCI y un trabajador de Petróleos Mexicanos.
debido al siniestro. Pemex ha dejado de producir 421,000 barriles de petróleo diarios, lo que equivale al 25% de su producción. Octavio Romero Oropesa, director de Petróleos Mexicanos, informó que ante la contingencia se cerraron 125 pozos, lo que habrá de generar pérdidas por 25 millones de dólares al día para nuestro país. Según las primeras investigaciones, la explosión ocurrió cuando se daba mantenimiento a las instalaciones. La empresa ha negado que se trate precisamente de falta de inversión en mantenimiento o de reparación oportuna de las plataformas. En la mañanera de hoy, el presidente López Obrador envió su pésame a las familias de los trabajadores fallecidos y garantizó el apoyo del gobierno federal. También deseó pronta recuperación de los lesionados y aseguró que continuará la búsqueda de las personas desaparecidas. No se ha precisado el número. La 4. Inédito, el conteo de voto por voto y casilla por casilla en Campeche. Bajo la custodia de la Secretaría de Marina, se alista el Centro de Convenciones campechano para el conteo de votos en la entidad. El Tribunal Electoral decidió que mañana miércoles se inicie el conteo de lo que fue la elección para la gubernatura y que hasta el momento la tiene ganada Laida Sansores de la coalición Morena PT. Se prevé que el conteo se pueda sacar en su totalidad en un máximo de 2 días, es decir, que se concluya el próximo viernes. Por esta decisión del órgano electoral, la coalición ganadora liderada por Morena exige que no haya mano negra, por lo que hacen guardias para evitar que sus opositores vandalicen los consejos distritales. La 5. La Secretaría de Salud informó que la pandemia de COVID-19 mantuvo una tendencia descendente de un 10% en los 2 días recientes. Indicó que entre el domingo y el lunes se confirmaron 6,543 nuevos casos, se estaban dando más de 20,000 por día, y 571 fallecimientos para un acumulado de 3,231,616 contagios a lo largo de la pandemia y 253,526 muertes. En cuanto a la vacunación, se han aplicado 80,886,000 dosis anti-COVID, lo que significa que el 63% de la población ha recibido al menos una dosis. Por otra parte, este martes inició la aplicación de la segunda dosis para jóvenes entre 19 y 29 años en Iztacalco y Tlalpan. La COFEPRIS emitió una opinión favorable por unanimidad del voto, unanimidad del uso de emergencia de la vacuna Verocell del laboratorio chino Sinopharm. Nosotros no habíamos escuchado hablar de ella, con lo que serán ya 9 las vacunas aprobadas en nuestro país contra el coronavirus. Y a propósito, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, apuntó que todas las vacunas que se aplican en la capital son eficaces para evitar cuadros graves de la enfermedad. La 6. Este martes el presidente López Obrador señaló al panista Ricardo Anaya como un ejemplo de la corrupción y afirmó que no hay bases para que Anaya lo culpe a él, al presidente, en la acusación de haber aceptado dinero ilícito del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Es interesante que se sepa que el asunto de Ricardo Anaya tiene que ver con una denuncia que presentó el que era director de Pemex, Lozoya. Ese señor presentó una denuncia diciendo que él entregaba dinero a legisladores y a dirigentes de partidos para que se aprobara la reforma energética. Ese es el fondo del asunto. A propósito, el jefe del Ejecutivo estará hoy en Veracruz, donde encabezará en Córdoba
la ceremonia conmemorativa de 200 años de la firma de los tratados que acordaron la independencia de México, y por la tarde dará a conocer en Jalapa el plan de apoyo para los damnificados veracruzanos por el paso del huracán Grace en el estado. La 7. Ella es una de las mujeres más influyentes de México y también de las más valientes. Comunicóloga y publicista Ana María Olabuenaga hoy nos dice: otro presidente. ¿Qué te parece si platicamos de la suerte que ha tenido la legislación alrededor de la revocación de mandato? Pero empecemos con una coma, como esta que recién hice o como la que me dispongo a poner. Mínima. Lejos de la determinación que tiene el punto y aún más lejos de su capacidad de separar ideas, la coma es el signo ortográfico más humilde de todos los que existen. No es capaz de admirarse ante nada, no pregunta, no exige una explicación como sí se atreven a hacer los dos puntos y tampoco entrecomilla sus ideas. Solo pide un respiro o tal vez no, ni siquiera. La coma es apenas la colita de un aliento, la pausa más pequeña que existe en los escritos, esa que a veces pasa inadvertida. Y entonces te preguntarás, querido Ricardo, ¿de dónde viene el interés por empezar esta conversación deteniéndome en una coma? No se debe cambiar ni una coma, ¿te acuerdas? Decía el presidente al referirse a alguna propuesta que estaba por llegar al legislativo, lo cual hacía que no solo su palabra fuera ley, sino también sus comas, signo perfecto de la primera mitad de este sexenio. La legitimidad y el respaldo con los que el presidente llegó al poder hacía que su más mínimo gesto, incluyendo sus comas, fueran traducidas y ejecutadas como una orden y que por insignificantes que fueran, enardecieran a las redes y dejaran pasmada a la oposición. Todo lo que el presidente quería que pasara, pasó. Entre todo ello, llegó el momento de la revocación de mandato, una promesa de campaña que transitó por el legislativo como todo, fluyendo sin pausa, pero eso sí, con sus debidas comas, esas con las que hoy la revocación de mandato es ley y letra de nuestra Constitución. Como tú bien sabes, Ricardo, el tema es que para tener la ley completa y poder ejecutar, se necesitan las leyes complementarias, por lo que se buscó un periodo extraordinario en el legislativo y lograr ahí aprobarlas. Sin embargo, la petición no pasó la primera vez y tampoco pasó la segunda. La 8. Trabajó al lado de los más grandes, con gigantes de la estatura de Pedro Infante, Jorge Negrete, Germán Valdés Tintán, Fernando Soler, Pedro Armendáriz, Luis Aguilar y Joaquín Pardavé, entre otros. A México le debo lo que soy, decía, y es que, aunque nacida en Argentina, fue nuestro país donde brilló intensamente como actriz y donde se quedó a vivir para siempre. Hablamos de Rosita Quintana, figura inolvidable de la época de oro del cine mexicano, quien falleció este lunes a los 96 años de edad. En su momento fue dirigida por destacadísimos maestros como Luis Buñuel, Chano Urueta y Gilberto Martínez Solares. Una argentina muy ranchera, se decía de ella, ya que destacó también como intérprete de música mexicana y que, por cierto, pues no cantaba nada mal ni las rancheras, ni los tangos y los boleros incluso. Recordémosla en una de sus actuaciones al lado de Miguel Aceves Mejía, Joaquín Pardavé y René Cardona en la película A los Cuatro Vientos. Es la siempre bella Rosita Quintana. Dices que me estoy muriendo porque no te puedo ver. Ya te estás hasta creyendo dueño ser de mi querer. Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar. No te hagas más ilusiones, primero me has de agarrar. Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar. No te hagas más ilusiones, primero me has de agarrar. En las cosas
Del cariño no se debe de confiar y el querer o ser querido no se debe demostrar, porque del plato a la boca a veces se cae la sopa. Vale más ser desconfiado. Mira, don Emilio, está bastante bien, ¿eh? Porque del plato a la boca a veces se cae la sopa. La 9. El fantasma de Vietnam se hace sentir en los Estados Unidos. Y es que después de haber permanecido durante casi 20 años en Afganistán, toda una generación de soldados estadounidenses se pregunta hoy si valió la pena el sacrificio durante todo este tiempo. La decisión del presidente Joe Biden de retirar las tropas de su país de territorio afgano, lo que para muchos es una derrota, una más de las derrotas históricas que han tenido, ha generado una creciente polémica ante el imparable resurgimiento de los talibanes que se han hecho ya del control del país. Esta situación ha sido motivo de duros cuestionamientos por parte de los marines que durante 2 décadas impusieron su ley en Afganistán con la idea de instaurar un modelo político y de vida occidental. A ello habría que sumarle las desafortunadas declaraciones del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken al asegurar que Afganistán no es Saigón, la capital de Vietnam del Sur, que fuera escenario de una guerra fallida librada por Estados Unidos durante los años 60 y 70. Biden defiende la retirada de Afganistán, pero sus soldados no están conformes con ello, sobre todo por lo que representó y lo que sienten que construyeron durante 20 años que fue borrado en menos de una semana por el movimiento talibán. ¿Son estas las amargas lecciones que debe enfrentar el llamado policía del mundo? La 10. Los Stones, el rock y todos en el mundo de la música estamos de luto. Se fue Charles Robert Watts, quien pasó a la historia como Charlie Watts, el icónico baterista de los Rolling Stones. Según los críticos, el mejor baterista de rock de todos los tiempos y el más sencillo y elemental, con solo los componentes fundamentales de la batería, sin exageraciones inútiles, pero con un sonido impecable que marcó rolas históricas como Satisfaction, Honky Tonk Woman y Steady Up, entre tantas otras. Con Mick Jagger y Keith Richards formó la asociación más duradera en la historia del rock, desde 1963 a la fecha. Y dato curioso, frente a lo estrafalario de los atuendos de sus colegas, la revista Vanity Fair lo consideró el rockero más elegante del mundo por la sobriedad de sus atuendos. Aquí está un poquito de Charlie Watts, a ver. Único que se nos queda en el corazón. Hasta siempre, Charlie Watts. Bueno, y así muy nostálgicos y estonianos llegamos al final, pero recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completísimos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com. Hasta entonces, hasta siempre.